buena forma de terminar el día con un lindo atardecer. Ya nos debe faltar una media hora para llegar, pero la experiencia de navegar los fiordos chilenos, la verdad que es espectacular. Arrancamos el día en este lugarcito del mapa que no hay otra manera de avanzar si no es por agua. Así que estuvimos averiguando tanto acá en Hornopirén como en el pueblo anterior, que son los únicos dos lugares donde sale el ferry para poder seguir viaje. Por lo que nos vamos a mover a Pichicolo para poder seguir conociendo la ruta austral en Chile. Si llegamos hasta Hornopirén fue puramente por las averiguaciones del ferry, de los costos, de los días, los horarios que tiene, para ver por dónde nos convenía salir en esta siguiente etapa, que es seguir descendiendo por la carretera austral, pero subiendo la camioneta a un barco. La sorpresa fue que Hornopirén fue un lugar increíble, o sea, creo que realmente es de la primer joya patagónica que estamos encontrando acá en Chile. Un pueblo tranquilo, de gente súper amable y con un paisaje espectacular. La vista que hemos tenido de volcanes, del fiordo y haber podido logrado la primera aventura en Chile es algo que agradecidos que quedamos con Hornopirén y es un lugar que va a quedar en nuestra memoria. Hemos llegado a Caleta Pichicolo. Voy a ir a ver que el plan siga bien, que los horarios estén confirmados y enseguida les cuento. Hola. Vengo a averiguar el horario del ferry que va hasta Caleta Gonzalo. ¿Sale sale una hora? A las 5. Ese es el subsidiado. Sí. Listo. Para ya confirmar que voy a viajar en ese. ¿Lo veo ahora? Porque ahí vienen los chicos. Ok, me tengo que acercar hasta el ferry para consultar. Podemos viajar 4:30 de la tarde, ya encaramos fila para subir. No hay problema, hay disponibilidad, así que va todo bien. ¿Ya podemos entrar al puerto? Yo digo que entremos y esperemos ahí hasta que sea el horario. ¿Y qué crees? Y son como las 2:30. Falta un montón. ¿Y? Ahí estará grabando. Vamos, barquito, vamos. Volvió, entró, salió, lo giró. Está como con las maniobras de acomodar. No le gusta ese lado, va a rayar la pintura de ese lado. ¿Te imaginas le da vuelta completo? Es como, dale, señor. Aparte, ¿qué hora es? Ya son las 5 menos cuarto. Allá se está yendo Guille a ver qué onda. Como que estos momentos previos te ponen un poco ansioso. Primero porque no nos dieron número, no nos cobraron todavía. Entonces como que de alguna manera, si bien de palabra ya tenemos la reserva hecha, no hay nada oficial. Entonces quizás le den prioridad a otros autos o quizás le den prioridad a camiones. Como que no tenemos muy clara la situación. Está ahí, entre esa incertidumbre y la cantidad de maniobras que está haciendo el ferry, estamos como que no entendemos nada. No, es posta que le está costando.
encararle, ¿no? Encararle, porque hay mucho viento. Sí. Por eso está de aquel costado. Sí, si a vos te daba el viento y te marcaba el culito con el pantalón. Claro. ¿Te estás filmando? Sí, está filmando. Hija de puta. Ya estamos estacionadísimos en el ferry, contentos porque yo hice muy bien las maniobras y Guille pudo tener las tomas que quería. Lo que nos falló fue la cámara de adentro, que era la del celular. El tema es que como estaba el sol y cargando, recalentó y bueno, vieron cómo es la costa. Te dice, ay no, tengo demasiada temperatura, no puedo filmar, pero espero que se hayan visto lindas las imágenes desde arriba. Lo hemos logrado, hemos filmado. Se ponían re felices por filmar bien. Es que el dron tiene una falla que últimamente está perdiendo señal con el control remoto. Si pierde señal con el control remoto, vuelve a donde lo largaste. Yo lo largué en tierra, ahora estamos en el mar. Adiós. Señal de que estamos arrancando. Arrancamos nomás, nos espera una travesía de aproximadamente 5 horas. Tenemos una escala previa, muchos autos, lindo día, buena tarde. Así que vamos a disfrutar, voy a hacer unos mates para pasar el rato y ahora sí ya se consiguió amigos. Conociendo, es la primera vez que estamos haciendo así carretera austral. Por ahora encantado. Con mamá, hay otras partes donde uno puede ir también, pueblos que están bien escondidos. Yo no soy tan sociable, así que vamos a hacer un matecito para pasar la tarde. Me decía el señor que se va a alargar a llover. Así que empiezo a cruzar los dedos para que esté bastante suave la cuestión y no nos venga así a revolver todo el barco. La particularidad de la ruta del ferry de Pichicolo es que en lugar de llevarte por los fiordos entre las islas, agarra la parte de mar abierto. Así que esta es una de las últimas islas que vamos a estar cruzando, al menos de este lado, en lo que nos queda de trayecto. Se queda charlando, vamos a aprovechar y te voy a llevar de tour por el ferry. Vamos a hacer un ferry tour. Empecemos primero por la parte importante. De aquel lado tenemos lo que es la rampa de proa. Al final la rampa de popa, para ahí suben los autos. Aproximadamente hemos contado que hay unos 18 autos
que han embarcado esta vez, pero así todo todavía queda espacio para más vehículos. Estos salvavidas que si alguien llega a caer hay que gritar hombre al agua y veremos cómo es toda esa vaina rescatando a alguien. Caños de escape, el bote salvavidas y la cabina de la cual no solamente nos están monitoreando a nosotros porque tiene cámaras, sino que también están conduciendo toda la nave. Pero para hacer bien completo este tour vamos a ir por una de las últimas partes del ferry donde se puede acceder. Uno ahí como civil. Se pueden llevar cosas, miren, están cargando los kayaks. Y vamos a ver si podemos subir por acá. La vista es otra, no lo voy a negar. Me estaba perdiendo esta parte. No es la primera vez que subimos la Ducato a un ferry, pero esta por alguna razón, quizás porque también estamos haciendo la ruta que es nueva y demás, pero la siento así como súper emocionante. No sé, es como que hay algo de subir la Ducato a un barco que no sé, que me gusta. Casi se me pasa a mostrarles, miren las montañas nevadas que se pueden ver desde acá. Lo cual estaría haciendo que me den muchas ganas de venir a hacer la carretera cuando haya nieve. O sea, imagínense, para la foto va a estar buenísimo, pero pasarla acá con ese frío de nieve debe estar duro, no debe ser sencillo. Ya va cayendo la tarde, estaba sentado acá y me quedé quietito y no puedo creer lo que estoy viendo. Mi casa flotando en el medio del mar, esa es la vista que yo tengo. Puro mar y yo acá calentito, tranquilo en mi casa. El ferry acaba de hacer su parada en Ayacara. Ahora entendemos por qué algunos de los vehículos estaban mirando hacia un lado o hacia la rampa de atrás y el resto, que seguimos hasta Caleta Gonzalo, estaban mirando hacia la proa. Uno de los planes que tenía, una de las ideas que barajamos fue bajar aquí para investigarla. El asunto fue que no hay mucha carretera aquí dentro de la isla, entonces como no sabemos bien la logística y demás, y conseguimos la ruta esta que va directo hacia, o sea, que hacía la parada aquí y luego seguía Caleta Gonzalo, como que decidimos al menos estar acá chusmeando cómo es el poblado desde lejos. En algún otro momento lo conoceremos, pero bueno, ya entre lo que terminé de hablar, rapidísimo, bajó la gente, subieron la rampa, estamos arrancando. Ahora sí, nos queda el último tramo hasta llegar a Caleta Gonzalo, que es el destino final, no solamente el nuestro, sino que ahí sí nos tenemos que bajar todos. Me di cuenta que el tour me había quedado corto porque me faltaban lugares para mostrarles. Miren, esta es la sala de pasajeros. Claro. Miren, este es el nombre de la embarcación donde estamos, Camagüeto. Buena forma de terminar el día con un lindo atardecer. Ya nos debe faltar una media hora para llegar. Vamos a dormir por ahí nomás. Donde encontremos un hueco, no dormimos. Pero la experiencia de navegar los fiordos chilenos, la verdad que espectacular. Ya estamos acomodados con la Ducato en modo vehículo. La noche ha ganado y todavía no llegamos, pero faltan unos minutos. De hecho, todo el barco, todo el ferry ya ha encendido las luces para que podamos acomodarnos y prepararnos para desembarcar. La maniobra que se acaban de mandar estos muchachos bajando la rampa, en la rampa del puerto en plena oscuridad, impecable, la verdad que ¿no? Impecable porque van rapidísimo. ¿Pasó? Bueno, sí pasó. Estaban tocando la cola.
movimos muy poquito, pero la verdad que nos parece como el mejor lugar para no andar con tanta oscuridad buscando dónde. Además, por lo que viene el mapa, Caleta Gonzalo es súper pequeño, pero bueno, mañana cuando tengamos luz y vos también lo puedas apreciar bien, vamos a ver con qué nos encontramos.